Vamos a empezar en primer lugar con este ejercicio, el que es el ejercicio 2 dentro de las reglas básicas, y después vamos a resolver los ejercicios de la diapositiva 32, estos, que son de reglas derivadas, de aplicación de reglas derivadas. Vamos a resolver el 1, el 2, estos que veis aquí, y de la diapositiva 34, el ejercicio 4. Y lo vamos a resolver de dos maneras. Como quedarán presentadas las reglas derivadas principales, lo que tenéis que hacer esta semana es realizar el resto de los ejercicios, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, que van subiendo un poco de dificultad. Así que vamos a empezar por el orden que os he indicado. Bien, empezamos con este ejercicio. Tenemos a la izquierda el enunciado de ese ejercicio. Os lo proponía para que practicarais la regla de eliminación de la disyunción que contiene dos supuestos auxiliares. Nosotros vemos las premisas. Tenemos tres premisas, una conclusión que es Q. Dentro de las premisas tenemos dos condicionales con los que no podemos operar directamente porque no tenemos ningún antecedente, ni una P ni una no P libres, como para hacer modus ponens y liberar una de las Q's. Entonces no nos queda otro remedio que operar con la premisa que tenéis rodeada en verde y aplicarle la regla de la eliminación de la disyunción, que tiene esta estructura. Yo tengo una disyunción, entonces supongo el elemento de la izquierda, a partir de él deduzco una fórmula. En nuestro caso la fórmula que voy a deducir va a ser la fórmula Q, que es mi objetivo. Después supongo el elemento de la derecha, deduzco la misma fórmula que he deducido del elemento de la izquierda, que es Q, y eso me permite concluir afirmando que he deducido Q de ambos lados, por lo tanto Q se sigue lógicamente de esa disyunción y de las fórmulas que hayamos utilizado para llegar a ella. Aquí os tengo también para recordar en qué consiste la regla del modus ponens, que también la vamos a aplicar. Entonces, vamos al inicio, colocamos las premisas en orden, primera, segunda, tercera premisa, las tenemos aquí. Y ahora vamos a operar sobre la premisa como habíamos anunciado. Bien, la colocamos en la fórmula número 4, colocamos la primera parte de la disyunción, la parte de la izquierda. La nombramos como supuesto 1, porque vamos a tener dos supuestos, como nos marca la regla. A partir de P necesitamos deducir Q. Miramos las fórmulas que tenemos arriba y vemos que yo tengo aquí arriba en la 1 un condicional que tiene de antecedente P y efectivamente tengo P. Como tengo P puedo hacer modus ponens. Modus ponens es la regla que tenemos aquí abajo que me dice si tengo un condicional en su antecedente puedo concluir el consecuente. En nuestro caso, el condicional es P, entonces Q. Es la fórmula 1. La fórmula 4 es P. Eso quiere decir que podemos concluir Q, que es efectivamente la Z que estamos buscando. Bien, entonces procedemos a hacerlo. Ponemos Q en 5 y
como hemos conseguido Q, la regla nos marca que ahí tenemos que cerrar la deducción natural, el supuesto. Cerramos el supuesto y decimos que lo hemos hecho, en este caso, con la regla del modus ponens. Seguimos con la segunda parte de la disyunción. Segundo supuesto auxiliar, no P. Le ponemos su nombre, supuesto 2. Nuestro objetivo vuelve a ser Q. Miramos las premisas de arriba. ¿Qué podemos hacer con no P? Bueno, pues no P lo tenemos de antecedente de un condicional cuyo consecuente es Q. Por lo tanto, de nuevo, podemos hacer modus ponens entre las fórmulas 2 y la fórmula 6 y obtener el consecuente liberado, que es Q. La regla nos marca que en cuanto obtengamos Q, cerremos el supuesto auxiliar y ya estamos en esta parte de aquí. Ya hemos llegado aquí, solo nos falta anunciar que hemos conseguido derivar Q a través de todo este proceso. Entonces en 8 volvemos a poner Q, la tercera aparición de la Z, y decimos que lo hemos hecho de la siguiente manera. Hemos aplicado la regla de eliminación de la disyunción en la fórmula 3. Lo hemos hecho a través de los intervalos de supuesto auxiliar de 4 a 5 y de 6 a 7. Con lo cual, de esta manera, hemos terminado nuestra deducción natural porque hemos llegado a la conclusión que se nos pide. Borro un momento para que se vea y esta es nuestra deducción natural. ¿De acuerdo? Las reglas que hemos utilizado es eliminación de la disyunción y modus ponens. Bien, continuamos con este ejercicio que es de las reglas derivadas, el ejercicio 1. Bien, nos fijamos un momento antes de empezar con la deducción natural, nos fijamos un momento en la estructura de esta deducción natural. Tenemos dos premisas y en ninguna de ellas aparece la S, la fórmula S. Eso nos deja, como pone aquí, una única opción, que es utilizar la estrategia de reducción al absurdo o regla de eliminación de la negación, regla básica. Repito, ¿por qué? Porque S no aparece, S no está en ninguna de las premisas. Por lo tanto, no la podemos derivar a partir de las premisas directamente, la tenemos que suponer, la S. Pero, ¿cómo la vamos a suponer? Utilizando reducción al absurdo. La regla de la reducción al absurdo nos dice que supongamos una fórmula, después que lleguemos a una contradicción, cualquiera, y eso nos permitirá negar la fórmula que habíamos supuesto. En este caso, la única pequeña dificultad que nos puede surgir es entender que la regla de introducción de la negación introduce efectivamente una negación, pero si la fórmula que yo busco no está negada, quiere decir que yo la tengo que suponer negada, para que cuando introduzca la negación sobre ella, sobre este bloque negado, cuando yo introduzca sobre este bloque esta negación, tendrá lugar una doble negación, y una doble negación es una afirmación, y así es como obtendré la S sin negar, a través de una regla que en realidad introduce una negación. Bien, pues vamos a proceder. Colocamos las premisas 1 y 2 y indicamos que son premisas. Después seguimos estrictamente la regla, que es introducimos como supuesto la fórmula que queremos negar. La fórmula que queremos negar es no S. Por lo tanto, la introducimos como supuesto. Una vez que la tenemos ahí, tenemos que construir, llegar a algún tipo de contradicción, cualquiera. Vamos a las premisas. ¿De dónde puedo extraer yo aquí, dónde puedo construir
una contradicción? Bueno, pues a primera vista lo que parece es que, por ejemplo, Q de este condicional y no Q de este condicional, entre las dos forman una contradicción. ¿Qué tengo que hacer para obtener esa contradicción? La tengo que liberar esa Q y esa no Q como consecuentes de un condicional. Para liberarlos necesito este antecedente para hacer modus ponens y este antecedente para hacer modus ponens. ¿Los tengo? Sí, los tengo aquí en la premisa número 2, los tengo conjuntados. Lo único que tengo que hacer es aplicar la regla de eliminación de la conjunción sobre la fórmula 2, quedarán liberados PR y podré hacer modus ponens aquí y aquí para poder liberar Q y no Q. Está claro que previamente para poder hacer modus ponens vamos a tener que separar estos dos condicionales, que es lo primero que vamos a hacer. Procedemos a la separación de los dos condicionales. P entonces Q, R entonces no Q. Regla aplicada, regla de eliminación de la disyunción en 1. Ya tenemos separados los condicionales para luego hacer modus ponens sobre ellos. Ahora tengo que separar esta disyunción, porque necesito los dos lados para hacer modus ponens. Por lo tanto, vuelvo a aplicar la regla de eliminación de la conjunción, pero ahora sobre la fórmula 2. ¿Y ahora para qué estábamos haciendo esto? Bueno, lo estábamos haciendo para poder con P hacer modus ponens en este condicional y con R poder hacer modus ponens en este condicional, liberando los dos elementos que son contradictorios y que yo busco para hacer la contradicción. Entonces procedo a hacer los modus ponens aquí. Modus ponens en la fórmula 4 con la fórmula 6 me da Q. Modus ponens en la fórmula 5 con la fórmula 7 me da no Q. Q y no Q es una contradicción. La tengo que formular con la regla de introducción de la conjunción sobre las fórmulas 8, 9. Esta es la contradicción. La regla me dice que yo cierre el supuesto auxiliar que yo había abierto en la fórmula de con la contradicción. Por lo tanto, la fórmula que estaba abierta en 3, voy a borrar, la fórmula que se había abierto en 3, la fórmula no, el supuesto auxiliar que se había abierto en la fórmula 3 y que ha durado todo esto hasta que yo he conseguido la contradicción, ahora cierra en 10. Y solo me queda introducir la negación y luego quitarla. Por lo tanto, 11. Niego la fórmula supuesta. Está aquí, niego la fórmula que yo había supuesto en el supuesto auxiliar. Y eso se corresponde con aplicar la regla de introducción de la negación sobre la fórmula 3 a través de la contradicción 10. Vamos a hacerlo un poco más pequeño para que se vea. Bien, niego la fórmula 3. La fórmula 3 era todo esto. La niego porque se ha encontrado una contradicción en 10. No S. Y ahora en el paso 12, en el último, solo me queda aplicar la eliminación de la negación en la fórmula 11 y dejar S libre de negaciones, que es precisamente la conclusión que estábamos buscando. Esta sería la deducción natural de este caso. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Bien, en el siguiente ejercicio, vamos a ampliar un poco al principio, tenemos esta
deducción, este esquema inferencial, con 3 premisas y una conclusión que es un condicional. Bueno, con una conclusión que es un condicional, lo que podemos hacer es aplicar directamente, pensar como estrategia la regla de introducción del condicional, que sería suponer el antecedente y, operando con estas premisas, conseguir de alguna manera el consecuente, ¿no? Como estamos viendo aquí, suponer el antecedente, que en nuestro caso sería Q, de alguna manera llegar al consecuente, que sería S, y esto nos permitiría formular el condicional Q en S. Esa sería una estrategia. Bueno, hay otra estrategia que vamos a ver después, y esa estrategia consiste en una regla derivada que, aprovechando este ejercicio, os explico. La regla derivada se llama transitividad del condicional. Lo tenéis puesto en el guión del aula virtual. Transitividad del condicional y también en el PDF subido. La actividad del condicional funciona de la siguiente manera. Cuando yo tengo un condicional cuando tengo dos condicionales y el consecuente de uno es el antecedente de otro, esta regla me permite juntar esos dos condicionales en un solo condicional, obviando ese término que comparten. Ese término es como su término medio, el término puente entre los dos condicionales. Y entonces puedo enunciar, si tengo X, entonces Y entonces Z, yo puedo concluir X, entonces Z. Esa es la regla de transitividad del condicional. Bueno, pues vamos a resolver por estas dos vías este ejercicio. Vamos con la primera vía. Aplicamos la regla de introducción del condicional. Contiene un supuesto auxiliar en el que tengo que suponer el antecedente del condicional que yo estoy buscando. El antecedente es Q, por lo tanto, supongo Q. Ahora tengo que hallar S. Bueno, miro las premisas. ¿Qué puedo hacer yo con las premisas? ¿Dónde está S? S está aquí. Es el consecuente de un condicional. Si yo tuviera R, podría hacer modus ponens y extraer la S. Pero para eso necesito R. R sola, libre. ¿Tengo R sola? No, R es el consecuente de un condicional cuyo antecedente es Q. Bien. ¿Tengo este antecedente? En realidad sí, lo tengo aquí en mi supuesto, pero para poder hacer esta operación, primero tengo que liberar toda esta parte de P. Tengo que hacer modus ponens, para eso necesito una P. ¿La tengo? Sí, aquí. Pues ya tenemos el procedimiento para llegar hasta la S y lo vamos a aplicar paso a paso. Borro. Tenemos el supuesto Q. Ahora hacemos modus ponens entre la fórmula 1 y la fórmula 3. ¿Para qué? Para liberar este elemento. Q entonces R. Aquí tenemos. Una vez liberado ese elemento, nosotros procedemos, ahora necesitamos liberar R, ¿para qué? Para luego liberar S. Procedemos a hacer modus ponens entre estas dos fórmulas para liberar este elemento. Efectivamente, modus ponens entre las fórmulas 5, 4, queda liberado el consecuente R.
¿Para qué estábamos liberando el consecuente R? Porque necesitamos hacer modus ponens en esta fórmula. Con R sobre esta fórmula hacemos modus ponens entre las fórmulas 2 y 6 y queda libre este elemento, S. Hemos conseguido lo que nos mandaba la fórmula. La fórmula nos decía, si tú partes del antecedente y llegas al consecuente, puedes formular el condicional. Nosotros hemos partido del antecedente, hemos llegado al consecuente, se cierra en este punto el supuesto auxiliar y procedemos a enunciar que nosotros hemos conseguido llegar de Q a S, por lo tanto el condicional Q entonces S es verdadero y se sigue lógicamente de las premisas y del supuesto auxiliar. Decimos que hemos aplicado la regla de introducción del condicional, como ya estaba programado, en el intervalo del supuesto 4 a 7. Bien, este es uno de los procedimientos. Vamos con el otro. El otro procedimiento no requiere supuesto auxiliar. Esta es la diferencia. Y esta es la diferencia a veces de conocer o no conocer una regla derivada. Nos fijamos en las premisas, que tenemos 3 premisas. Un segundito. Y vemos que efectivamente, bueno, podemos hacer modus ponens aquí, liberando este elemento. Pero una vez que yo libero ese elemento, me queda una cosa muy interesante. Cuando yo libero ese elemento, Q entonces R, yo tengo en la premisa 2 un condicional que es R entonces S. Y como vemos, aquí hay un término medio compartido que me permite, siguiendo la regla, concluir Q haciendo entonces S, aplicando la transitividad del condicional. Claro, pero es que Q entonces S es justo la consecuencia que estamos buscando. Entonces, bueno, pues procedemos a aplicar esta estrategia. Hacemos modus ponens entre las fórmulas 1 y 3 para liberar este elemento, que es este elemento. Y ahora, con el condicional 2, 4, con los dos condicionales 2, 4, hago transitividad del condicional entre ellos dos por el término medio que comparten y establezco el condicional entre los medios, entre los elementos que no comparten, QS, y entonces concluyo Q entonces S. Como veis, hemos terminado la deducción natural aplicando la regla de transitividad del condicional en 5 pasos, en lugar de haberlo hecho, como lo hemos hecho antes, en 8 pasos con esta estrategia de aquí. Las dos estrategias son correctas, lo importante es llegar a deducir la conclusión, pero lo interesante o lo lógicamente más, digamos, más prestigioso es llegar en menos pasos, en los menos pasos posibles. Y en este caso, nosotros hemos llegado por aplicando una regla derivada transitividad condicional, hemos llegado a la conclusión en 5 pasos. Bueno, pues continuamos un poco más con el siguiente ejercicio. Bien, el siguiente ejercicio es el ejercicio 4 de la página en la que están los ejercicios del 4 a 9. Aquí os voy a explicar otra regla derivada y con las que ya conocéis podéis ir haciendo los demás ejercicios de esa diapositiva hasta el ejercicio 9. Vamos allá. El ejercicio 4 tiene 3 premisas, que las veis aquí, las colocamos.
tiene 3 premisas y tiene una conclusión bastante sencilla, no P. Al ver no P, nosotros también nos podemos plantear aplicar la regla de introducción de la negación. Ahora no lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Pero os lo podéis practicar a aplicar aquí la reducción al absurdo, regla de introducción de la negación, habría que suponer P, llegar a una contradicción y después negar P y nos daría directamente el resultado. Pero esto os lo dejo a vosotros para que practiquéis. Vamos a ver otras dos estrategias con las que realizar, bueno, con las que en este caso otra estrategia. En esta diapositiva, en la próxima, una más distinta para aplicar a este ejercicio. Bien, ¿qué podemos hacer? Pues nosotros miramos las premisas. Antes de ponernos a hacer reducción al absurdo, nada, miramos las premisas, vemos dos condicionales. Vemos que los condicionales comparten un término medio, que es igual. El hecho de compartir ese término medio a mí me permite aplicando la regla de transitividad del condicional, me permite establecer un condicional único a partir de estos dos, cuyo antecedente es P o Q y cuyo consecuente es no T. Bien, lo hacemos. Aquí tenéis de nuevo la regla de transitividad del condicional y la está aplicada en el paso 4, en el que decimos transitividad del condicional aplicada entre los condicionales 1 y 2 me da el condicional que yo pongo en 4, P o Q, entonces no T. Bien, ahora vamos a aprender una regla más, que se llama, que está en morado para poder seguir, que se llama transposición del condicional. Y esta regla va de esta manera. Si yo tengo un condicional y tengo negado su consecuente, no el antecedente, su consecuente, puedo concluir que el antecedente también será falso. Tengo un condicional y sé que es falso su consecuente. Me permite concluir que el antecedente también es falso. ¿Vale? Vamos al ejercicio. Tengo el condicional, y ahora con mucho cuidado, nos ponemos aquí. Tengo el condicional. Su consecuente es no T. Yo, para poder aplicar la regla, tendría que tener el consecuente negado. ¿Lo tengo? Sí, es T. ¿Por qué? Porque si yo tomo el elemento no T y lo niego, lo que obtengo es no T. No T es T. Por lo tanto, T es este elemento negado. Entonces, borramos un momento para aplicar, y voy a hacer un poco más pequeño, para aplicar esta regla, a ver, un poquito más, para aplicar esta regla sobre la fórmula. Mirad, yo tengo, en este lugar tengo la fórmula 4, ¿vale? P o Q, entonces no T. Lo que la fórmula me indica es que yo debería tener, un segundo que cambie de color, lo que yo debería tener es este elemento
¿verdad? Este nega. El caso es que mi elemento I contiene su propia negación, pero eso no nos importa porque cuando tenemos esta I, lo que esta I indica es todo lo que hay al lado derecho del condicional. Y todo lo que hay al lado derecho del condicional es todo esto. Entonces necesito tener este elemento negado. Por eso, la fórmula, aquí, la fórmula 3, precisamente siendo T, en realidad es no T, que es equivalente a T. Por lo tanto, podemos aplicar esta regla y concluir no P o Q, es decir, negar el antecedente, que es precisamente lo que podemos observar aquí. Por lo tanto, en el paso número 5 hemos aplicado la regla de transposición. Esto es la regla de transitividad del condicional. Esta es la regla de transposición del condicional, o bueno, también se suele denominar modus tollens. ¿Vale? Es una forma de transposición del condicional que o sea, la forma completa sería, modus tollens se suele denominar a esta estructura de aquí, y la transposición del condicional, ¿cómo funciona? Que el modus tollens se deriva de ella. Nos dice que tienes un condicional, este condicional es equivalente a no y, entonces no x. Como veis, es exactamente lo mismo, solo que el formato en el que está es ligeramente diferente. Entonces, el modus tollens es una forma de transposición del condicional. Vale, entonces, hemos aplicado aquí la transposición del condicional, modus tollens, también podríamos haber dicho modus tollens en la fórmula 4, un segundo, con la fórmula 3, ¿vale? Es que es difícil escribir con el ratón, pues obtenemos esto. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahora lo único que hacemos de aquí a aquí es abrir paréntesis, es decir, aplicar las leyes de De Morgan, que es la intertransformación de conectivas. La intertransformación de conectivas, borro. ¿Cómo funciona? Pues ahora ya lo que nos queda es muy fácil. No aplicado a P es no P. No aplicado a O es I. Y no aplicado a Q es no Q. Por lo tanto, la apertura del paréntesis se convierte en no P y no Q. Nosotros estamos buscando no P, solo tenemos que aplicar la regla de eliminación de la disyunción en 6 y obtenemos no P. Y con esto ha quedado finalizada la deducción natural en este caso, en este ejercicio aplicando esta estrategia. Podemos pensar en otra estrategia. Pero esta estrategia, la nueva, la última, requiere el conocimiento de una nueva regla derivada que se llama inferencia alternativa o silogismo disyuntivo. Depende de la obra en lo que lo consultemos, puede aparecer de una manera o de otra. ¿Cómo funciona esta regla? Bueno, vamos un momentito a ver la regla misma. La regla es esta, inferencia alternativa o silogismo disyuntivo, que también podemos poner SD, ¿no? Silogismo disyuntivo. La regla funciona de la siguiente manera. Si yo tengo una disyunción y tengo alguna de los lados negado, en ese caso es la Y, en este caso es la X, la regla se expresa de dos maneras porque la disyunción tiene dos lados. Y tengo alguno de los
de los lados negados, entonces extraigo, perdón, aquí hay un pequeño error mío, perdón, extraigo, si uno de los lados es falso, tachamos esto, por favor. Entonces el otro lado es verdadero. ¿Vale? Estaba yo confundiéndolo con la regla. El otro lado es verdadero. Obviamente es una disyunción. Algunos de los lados, al menos uno, tiene que ser verdadero. Entonces, si se nos dice que uno de los lados, la y o la x, es falso, quiere decir que el otro lado, la x o la y, es verdadero. ¿Vale? Entonces, y aquí os vuelvo a poner la transitividad condicional por si acaso y la regla de definición de conectivas de condicional a o, que es una regla que hemos demostrado incluso con tabla de verdad. Entonces, simplemente es para que la tengáis ahí a mano. Bien, pues procedemos a resolver con estas reglas esta deducción natural. Ponemos las premisas. Nos damos cuenta de la transitividad condicional que tenemos entre las fórmulas 1 y 2, por supuesto, y la colocamos en el punto 4. Y ahora vamos a hacer otra cosa. Y esa otra cosa es, vamos a transformar la fórmula 4 de un condicional a una disyunción. Es decir, vamos a aplicar esta regla de aquí. Entonces, el resultado nos da no antecedente o consecuente. El consecuente tiene su no. ¿Vale? Borro. Borro, lo único que os indico que esto no está y esto no está. ¿Vale? Entonces, volvemos a lo que estábamos diciendo. Estamos transformando el condicional a una disyunción de aquí a aquí. La transformación me requiere negar el antecedente, transformar el condicional a una o y poner el consecuente al otro lado. Entonces, no antecedente o consecuente. Y una vez que tengo esto, he obtenido una disyunción. Y a la disyunción le puedo aplicar la regla de la inferencia negativa o silogismo disyuntivo. ¿Por qué? Porque tengo uno de los lados de la disyunción negado. Es decir, lo ponemos aquí, yo tengo no P o Q o no T. Esta es mi disyunción de la fórmula 5. ¿Qué es lo que tengo en la fórmula 3? En la fórmula 3 tengo T. ¿Qué es T? T es no T. Es decir, T es este elemento negado. Y como vemos, vamos a aplicar esta regla, esta expresión de la regla. Y esta expresión de la regla nos permite concluir el otro lado completo, la X. Y la X es no P o Q. Y efectivamente, eso es lo que tenemos puesto en la fórmula 6. No P o Q, inferencia alternativa entre las fórmulas 5, 3. Una vez que tenemos no P o Q, hacemos lo mismo que hemos hecho en la estrategia anterior. Abrimos paréntesis, definición de conectivas entre disyunción y conjunción, no P y no Q, y después regla de eliminación de la conjunción en la fórmula 7, liberando el lado izquierdo de la conjunción, no P. Hemos llegado a la conclusión, por lo tanto hemos concluido nuestra deducción natural. Bien, entonces,
Ahora, conociendo un momentito a los ejercicios. Segundo. Bien. Fijaos, hemos conocido, hoy hemos hecho inferencia alternativa o silogismo disyuntivo. Tenemos modus tollens o transposición del condicional en una de sus formas. Luego, bueno, nos falta. Y tenemos la interdefinición de conectivas que, bueno, por ejemplo, hemos hecho esta definición de conectivas, hemos abierto paréntesis con una conjunción dentro con una disyunción, que son interdefiniciones de este tipo. Podéis mirar estas otras que funcionan de una manera muy parecida y a partir de esto se puede ya empezar a hacer los demás ejercicios. Nosotros hemos hecho este ejercicio 4 en el que lo hemos hecho de dos maneras, con modus tollens y con inferencia alternativa. Conocemos también todas las demás, las básicas, que sin ellas no se puede hacer ninguna deducción natural. Y a partir de ahora podéis hacer el ejercicio 5, el ejercicio 6, el ejercicio 7, se van complicando, el 8 y el 9. Fijaros, por favor, si en algún momento puede haber una transitividad del condicional, si transformando las fórmulas podemos hacer la inferencia alternativa, o si teniendo un condicional y su consecuente negado podemos hacer modus tollens. Con estas tres reglas derivadas se puede hacer, y junto con las reglas básicas, las 8 reglas básicas, se puede hacer prácticamente cualquier deducción natural.